bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer un videito sobre cosas que te regalan en los bares por el consumo de cerveza, ya que me dijeron que cuando pides una cerveza en un bar te regalan comida. Entonces vamos a ver qué tal está eso, si es así o no es así. Y esto fue lo que nos pedimos, como tal 2 cervecitas o 2 cañas, como quieran decirle, y por esto nos dieron como una paellita mixta, este poquito, y también nos dieron como pancito con queso, un pincho de tortilla de patata y unas empanadillas para compartir. Esto sería como un aperitivo. Esto no tuvo ningún costo adicional porque yo pagué $3.50 por cada cerveza. Así que esos son los precios. Estamos para tapear. Ya yo estoy dándole a mi cervecita, la verdad es que yo tenía bastante sed. Y como les estaba comentando en el video anterior, yo como tal pedí estas 2 cervezas y por eso nos dieron como esto de aperitivo. Y justo con mi amiga estábamos así como que, ay, ¿por qué proviene esto de tapas? Y hicimos como la investigación, porque aquí somos personas cultas. Hicimos la investigación y es que hace años todo empezó porque para tapar la cerveza o el vino colocaban como un trozo de pan para que no pasaran las moscas, no entraran las moscas. Y de ahí empezó como una costumbre de siempre colocar algo de aperitivo y ya es como algo muy tradicional aquí en España, en los bares, que cada vez que vayas a pedirte un vino o una cerveza o una caña, como le digan, te den un aperitivo. Como tal, tú no los eliges, ellos te dan lo que quieran. En nuestro caso nos dieron como una paella mixta, un pancito con queso, un pincho de tortilla de patata y unas empanadillas. Esos tú no los eliges. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal están. Obviamente tampoco es que vamos a exigir que estén súper buenos porque como tal son un aperitivo, un acompañante, que lo que sirven es como para picar un poco mientras comes algo con tus amigos, con familia o solo sencillamente. Entonces vamos a ver qué tal están estos. Vamos a empezar por la paella. Tampoco hay que ser tan exigentes, pero ajá. Como les digo, como para picar un poco mientras bebes algo con tus amigos, está bien. Vamos a probar este pincho de tortilla de patata. A mí la tortilla de patata me gusta como cuando está así aguadita, pero como es una tapa, no hay que ser exigentes. Así que vamos a ver qué tal está. Para acompañar está bien, y en esta ocasión que nosotros estamos aquí como cotillando, echando chisme, todo esto grabando, la verdad es que cae perfecto. No en todos los bares te lo sirven, en algunos bares te dan como una buena porción, en otros sencillamente te colocan como una tacita de aceitunas o algo así más pequeño, y en algunos sencillamente no te dan nada. No es como que en todos los bares te vayan a dar, pero sí en la mayoría. Y como tal, esto es una costumbre muy de acá, muy de España, porque en otros países que vayas y te den como ese aperitivo o esa tapa, no en todos existe. Así que es algo que me gusta, es algo a lo que me estoy acostumbrando y es algo ya necesario para mí. Sencillamente es como que sentarse en una terracita o en algún bar y tapear con tus amistades. Y nosotros ya hemos terminado de comer estas tapas. ¿Qué opinas? Porque aquí está Mariani, que me estaba acompañando y también estaba disfrutando de las tapas. Ella justo les está grabando como un video de probando comidas en Madrid, ¿no? Sí, estoy probando todas las comidas de aquí, que había escuchado que es increíble y ciertamente pues probé algunas tapas, sí, los churros y todo eso y me encantó. Más cuando estás así como refrescándote entre amigos, tomándote una cervecita, eso es algo que no puede faltar, es algo muy típico de aquí, de los españoles, entonces está chévere, está cool, no se lo pierdan. Sí, y tú que has viajado por varios países, porque si han visitado el canal de Mariani, ella ha viajado por muchos países, esta costumbre, por ejemplo, de las tapas, ¿te parece que es algo que solo es de aquí o la has encontrado en otros países también? Oye, en otros países puede, sí, claro que sí, pero no en especie de tapas, sino ya como que comidas y todo eso en medio de una plaza o yo qué sé, y obviamente pues los precios son más elevados. Sí. Me parece que aquí en España es más barato la cervecita. Efectivamente me parece que son como más económicos en estos lugares así. Sin embargo, cuando no son como en el mismo centro y estos lugares así que tienen como toda la vida, porque por la compra de esta cañita o cerveza te dan una tapa así, pero eso no pasa en todos los lugares.
No, exacto. Por ejemplo, en La Latina o Malasaña hay precios por tapas de 11 euros, incluso patatas bravas en adelantes. Las gambas al ajillo las puedes encontrar en 19 euros y así sucesivamente. Pero si te caminas, qué sé yo, 2 cuadritas hacia abajo, puedes encontrar precios más económicos. Y es una diferencia muy grande. Por ejemplo, las tapas desde 4,5 euros. Entonces es cosa como que de buscar y de salirte de la zona turística. Sí, o sea, yo siento que si estás próximamente a visitar Madrid puntualmente, España, debes como buscar muchas referencias, como para que tu presupuesto sea intermedio, o sea, date algunos gustos en algunos lugares probando tapas como las gambas al ajillo, tal, entre otras cosas, que obviamente van a estar así como que mucho mejor, pero también busca este tipo de lugares donde te puedas comer, te puedas tomar algo y por esa consumición te den también una tapita. Porque yo siento que es como te estás ahorrando algo. Sí, porque yo, o sea, por mi experiencia de que solo salgo a explorar la ciudad y todo eso, me ha tocado pagar desde gambas de 19 euros a gambas en 5 euros, por ejemplo, 6 euros. Entonces, es una gran diferencia. Sí. Pues Madrid creo que se ajusta a todos los bolsillos y presupuestos, entonces es cosa de buscar. Así que esas serían las recomendaciones, que si vienen por acá, busquen bien, siempre hay muchas personas que crean contenido al respecto de lugares que recomiendan acá en Madrid, busquen buenas recomendaciones para que su viaje conozcan como un poco también de las cosas locales, de los bares que son de toda la vida y que mucha gente viene a comprar y los frecuenta, porque por ejemplo muchos españoles van ahí, no solamente como extranjeros. Esto es una combinación. Y de Exacto. todos los países, ¿eh? Muchos latinos. También. Entonces investiguen bien y prueben un poco de todo, o sea, lugares como en el centro, más caros, lugares de toda la vida y así. Pero siempre busquen muchísimas referencias. Que bueno, esas son algunas de las tapas y cosas que pueden conseguir si vienen a uno de estos bares. Así que bueno, nada, espero que este video les haya gustado y si es así, dale like, comparte y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!